Pues bienvenidos a todos a otro segmento especial de Ministerio Renovación. Estamos ahora en nuestro grupo pequeño virtual con nuestro invitado especial, el pastor Gerson Sánchez. El pastor Sánchez es oriundo de Nicaragua y actualmente se desempeña como coordinador de la obra hispana de la Asociación de Gulf States. Más o menos involucra 2 estados y medio. Bueno, ni medio. 2 estados y un pedacito, Y que un es pedacito. Alabama, Mississippi y la zona noroeste del estado de la Florida. Así que antes de entrar en nuestra mini entrevista, Pastor Sánchez, gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí para presentar un mensaje de aliento, no solamente a nuestro grupo, sino obviamente a los demás que van a estar mirando esta programación. Pastor, para comenzar, háblanos un poco sobre usted, dinos un poco más o menos sobre tu trayectoria ministerial y cómo llega el pastor Sánchez al ministerio, a ser pastor. Bien, hermano, Dios les bendiga. Saludos para todos los que nos están viendo. Como decía Pastor Rosario, soy nacido en Nicaragua. Ya son 18 años de ministerio. Mi plan no era estudiar teología, al menos, hasta que Dios escogió a un siervo que me fue a buscar a casa para decirme que Dios me estaba llamando. Él ya me venía siguiendo, aunque me había dicho en varias ocasiones. Mi plan era irme por asuntos de leyes, y me gustaba mucho. Y decidí ir a Costa Rica a estudiar. Empecé en Nicaragua, luego Costa Rica sin un solo centavo para estudiar. Pero Dios hizo todo un trabajo y permitió que graduáramos en la Universidad Adventista de Costa Rica. Trabajé en Nicaragua 12 años para luego venir acá como obrero bíblico en el año 2014 con el pastor Nilton García, quien fue nuestro coordinador. Y hasta ahora acá hemos estado en 3 lugares, en New Albany, Mississippi, en el Golfo, allá en Gulfport, estuvimos también allá en Pensacola, y de Pensacola hemos llegado acá a la conferencia para servir en lo que Dios nos ha llamado. Wow, wow. Oye, tremenda. Eso es mucho en un poco espacio de tiempo. Así, gracias. 18 años. 18 años, wow. Así que de Nicaragua, Costa Rica, de Nueva Nicaragua y luego entonces Ya. acá. Pastor, para aquellos que no conocen las responsabilidades de un coordinador hispano, háblanos un poco sobre cuáles son las tareas que generalmente le caen en la oficina del coordinador. Y quizás, obviamente, con la pandemia, yo sé que las tareas ya han cambiado un poco, se han aumentado de una manera distinta, pero quizás nos pudiera explicar el rol, el papel de un coordinador antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué es lo que abarca el trabajo del coordinador hispano? Yo diría que, pastor y hermanos, que el trabajo del coordinador es hacer el enlace. Primero hacer un enlace entre las iglesias hispanas y la administración, y después de eso llevar una serie de programas y ayudar a los pastores para llevar una serie de programas a las iglesias. Por ejemplo, somos una conferencia pequeña y así trabajan todas las conferencias en el área hispana, a producir materiales que pueda estar disponible para las iglesias, para los grupos pequeños, para los pastores, a también planificar actividades donde estemos involucrados todos. Esto tiene que ver con campamentos hispanos, retiros de parejas, tiene que ver también con organización de nuevos grupos, la organización de nuevas iglesias. Es todo un programa que se hace desde esa oficina con todos los departamentos, con los jóvenes, aunque hay un director de jóvenes, pero también trabajamos en esa área juvenil para hacer un apoyo a nuestro director de jóvenes de la conferencia. También tiene que ver con grupos pequeños, tiene que ver con la obra misionera. Ahí se hace el trabajo también para ayudar a los niños, escuela sabática, a las mujeres. Es toda una programación que Wow. sale de la oficina de Ministerio Hispano,
para que las iglesias puedan tener el material y la programación necesaria para poder tener para un año completo que va de enero a diciembre. Capacitaciones, entrenamiento, reuniones con ancianos, líderes de grupos pequeños y también visitar a los pastores, tal vez como un asistente ministerial para poder estar con ellos también, porque los pastores necesitamos ser pastoreados. Y entonces miramos esa área también con ellos para tratar de ayudarles y consolidar aún en el área familiar. Wow, qué paquete. Un montón de trabajo. Pastor, pues, solamente escuchando ese perfil, como que me estaba cansando, pensando en todas las reuniones, las planificaciones, wow, programación, etcétera. Eso es fuerte. Sí. Generalmente, Pastor, la obra hispana, en términos general, tiene la fama, tiene más o menos la costumbre de crecer. O sea, el crecimiento no es realmente un desafío en lo general para aquellos que están involucrados en la obra hispana. Sabemos que cada territorio de los Estados Unidos tiene un sabor distinto porque son subculturas y a veces es un poco diferente. El territorio nuestro, que es el sur, de Gulf States, ¿cuáles son los desafíos de la obra hispana aquí en el sur, en Alabama, en Mississippi y en el Panhandle de la Florida, que tú has enfrentado como coordinador? ¿Cuáles son esas barreras, esos puntos que deben de complicar la situación, específicamente concentrándose con el evangelismo y el trabajo de ministerio hacia el hispano? Yo creo, pastor, que una dificultad que tenemos acá en esta área de Estados Unidos, en la parte sur, es la migración. La gente viene a este territorio, pero mayormente no viene a quedarse. La gente entra, viene aquí a este territorio, pasa a Texas, llega a nuestro territorio, pero la gente solamente se trata de establecer un momento y salen más al norte, ¿no? Las Carolinas, New York, la parte al norte del país. Y entonces vemos de repente iglesias, yo me he encontrado con fenómenos como iglesias que tienen hoy día 50, 60, 70, 80, y tú vas a encontrar que el próximo mes se quedaron con 25. Y tú preguntas, ¿y qué pasó ahí? Y los hermanos tuvieron que salir hacia el norte. Por las características propias del territorio donde vivimos, el hispano no, mayormente no se queda, sino que tiene que migrar. Entonces nuestro método de trabajo debe ser un poco más agresivo, porque la gente no viene para quedarse, sino para salir, y entonces nos toca como poco tiempo y tratar después de que salen del territorio, entonces a comenzar a hacer un evangelismo para llenar ese espacio. Y entonces ese es el proceso que nuestras iglesias toman, ¿no? Es mucha migración, ese es uno de los desafíos más grandes que hemos visto. Y hemos tenido iglesias donde han estado llenas un sábado, al siguiente 15 días ya tenemos poca gente. Gracias a Dios que no hemos cerrado ninguna, sí hay crecimiento, pero eso es un desafío que como pastores acá tenemos que enfrentar, y entonces eso nos lleva a tener que hacer un evangelismo mucho más agresivo para tratar de captar a esa gente que va de paso y que tengan una base para que cuando lleguen a su territorio puedan establecerse en una iglesia también allá. Wow, o sea que hay mucho movimiento, mucha circulación. Ya, eso Entonces, pasa. entonces quizás el contexto del ministerio hispano acá es más bien capacitar a las nuevas almas para enviarlos, Es ya que así. ya están en transición para diferentes lugares, para el norte del país, el oeste. Entonces la idea es que acá lleguen a conocer el Evangelio y que lleven esa semilla del Evangelio para los lugares donde el Señor lo está guiando. Wow. Iglesias estables como decir que gente que vive allí, eh, o gente que tiene un documento legal, por decirlo así, tal vez sería un 25% de todo nuestro territorio, ¿no? Wow. El resto es allí donde tenemos que
lidiar con ese fenómeno, que es un fenómeno real y tenemos que trabajar con él. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, ya tenemos una idea más o menos de la obra hispana aquí en el sur, así que vamos a tener que seguir orando por el pastor, por su equipo allá en Montgomery, donde está la sede de nuestra asociación, y seguir orando que las iglesias sigan fuertes. Generalmente la obra hispana siempre ha llevado los grupos pequeños como fundamento del ministerio. Uh-huh. Yo creo que en este contexto de, obviamente, las iglesias cerradas, abiertas, yo creo que el grupo pequeño tiene un poder y, un papel importante en estas situaciones. Así que, bueno, pastor, yo pudiera seguir 2 horas haciéndose preguntas, pero te vamos a dar el tiempo para que nos dé el mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón. Gracias. Y luego, después de tu exposición, entonces vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y aquellos que están en el grupo aquí van a tener la libertad de hacer una pregunta. Puede que sea concerniente al tema que está presentando, puede que sea una pregunta teológica, puede que sea algo que conlleve el tema de la obra hispana. Prácticamente no hay límites de las preguntas, así que vamos a ver cuáles preguntas van a venir. Así que, pastor, el tiempo es suyo, y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a ti, pastor. Muy bien. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Quisiera pedir, por favor, que tengamos una oración antes de buscar nuestras Biblias y abrirlas. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta noche porque tú eres bueno. Porque aún en medio de la crisis, en medio de las dificultades, porque aún cuando vemos hacia adelante y hay un futuro incierto, nosotros podemos tener la seguridad en ti. Oh, cuánto anhelamos, Señor, que tú vengas pronto. Oh, cuánto deseamos que pase este mundo difícil y entonces podamos disfrutar contigo de las bendiciones que tienes preparadas para tus hijos. Y ahora, al abrir tu palabra, te pedimos que hables a nuestros corazones y nos prepares para el encuentro contigo. Te abrimos hoy la puerta de nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 En el mes de marzo, mientras estaba ocurriendo o estaba iniciando lo que nosotros conocemos o lo que hemos vivido hasta hoy, esta crisis que envuelve el mundo entero. Estaba yo predicando en una de nuestras iglesias acá en Alabama, la iglesia de Decatur. Estaba el pastor Roberto Solórzano por allí y no sabíamos realmente lo que venía. Solamente en ese momento, cuando yo estaba allí, recordé algunos incidentes que pasaron en el mes de diciembre. Mi mente viajó al mes de diciembre y yo recuerdo ese 31 de diciembre del año 2019. Yo estaba acá en casa con mi familia, con mi esposa, mis 2 hijos, y entonces tomé el teléfono y vi una imagen que alguien había posteado allí en Facebook, y solo recuerdo lo que decía. Era algo, la gente escribe mucho, pero esa era una imagen y alguien había escrito algo así, decía: 2020, sorpréndeme. No le puse importancia, miré lo que habían puesto allí. La gente escribe cualquier cosa y el 2020, sorpréndeme. Para mí era las palabras de alguien que estaba esperando vivir algo diferente en el año 2020. Estaba terminando el año 2019. Terminó ese año 2019, llegó el 1 de enero, llegó el mes de enero. Comenzaron a ocurrir algunas situaciones que comenzó a cambiar mucho de lo que habíamos vivido ya en el 2019. Y recuerdo Australia, no sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió en Australia, aquel incendio en Australia, ¿recuerdan? Gran incendio, la gente asombrada, lo que estaba ocurriendo allí, no se podía contener. Después de eso, terremoto en Puerto Rico, asombro total lo que había ocurrido allá en Puerto Rico. Después de eso,
como que se levantaba una guerra entre Estados Unidos y allá el Oriente. Estados Unidos ataca y muere uno de los líderes militares. Y comenzamos a ver una serie de cosas que ocurrieron en México, terremotos, en nuestros países, en Latinoamérica, dificultades. Y apenas todo ocurría, se comenzó a rumorar acerca de un virus que se había levantado allá en Asia. Y entonces yo recordé en ese momento, en ese mes de marzo, cuando estoy en esa iglesia en Decatur, las letras que estaban escritas, las frases escritas y de alguien que había puesto 2020, sorpréndeme. Apenas habían pasado 3 meses y el 2020 ya nos había sorprendido. Y estamos ya en el mes de agosto y el 2020 todavía nos sorprende. Esta tarde yo estaba con el pastor Martin Fancher allí en su oficina, nuestro secretario ejecutivo, y hablábamos acerca de planes para el próximo año, pero entonces él me hacía la pregunta, ¿y podremos? Y yo le decía, ¿será que podemos? Pero entonces ambos movíamos la cabeza y decíamos, no sabemos. Y mientras yo predicaba, había un hermano que me estaba observando ahí en Decatur y cuando salimos, recuerdo la pregunta que él me hizo y me dijo, Pastor Gerson, ¿será que esto que vamos a vivir, lo que estamos viviendo, porque usted nos ha dicho que las iglesias se cierran hoy, no se van a abrir más las iglesias hasta nuevo aviso, no sabíamos lo que estaba pasando y ahora él me dice, ¿será que esto que estamos viviendo va a ser lo último que vamos a vivir en esta tierra? Yo recuerdo que en esa ocasión miré al hermano y le dije, la Biblia tan solo nos dice que todo esto es principio de dolores, pero aún no es el fin. Y luego el mismo libro de Mateo, el capítulo 24, cuando habla sobre ese mismo tema, entonces dice que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y le dije al hermano, si hay un momento cuando nosotros como pueblo de Dios debemos orar más y estar más cerca de Dios, es ahora. Y es posible, querido hermano, allí donde estás, tú te preguntes también, ¿y cuánto más falta para que Jesús venga? Yo en mi oración, antes de iniciar, decía, yo anhelamos que Él venga. Estar en este mundo como vivimos realmente es vivir. Este mundo cada día irá. Lo triste y la triste noticia de esto es que cada día que vamos a ir viviendo, bíblicamente hablando, no va a haber una mejoría, porque cuando haya una mejoría, la Biblia dice, y todos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero mientras ese tiempo llega, nuestro mundo va a ir en decadencia moral, en decadencia espiritual, y entonces vamos a comenzar a ver una serie de eventos que se van a ir añadiendo a lo que ya vivimos, y nuestra única seguridad que tenemos como cristianos hoy más que nunca es en Cristo Jesús. Y entonces yo quiero llevarles a ustedes a una parábola que está seguido. Esta parábola en el capítulo 25 de Mateo no es algo separado de lo que Jesús estaba mencionando allí en el capítulo 24 de Mateo, no es separado, simplemente es añadiendo o tratando de profundizar un poco lo que se estaba hablando allá en el capítulo 24, cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen allí en el Monte de los Olivos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora el capítulo 25 presenta, yo quisiera decir, presenta una situación, una parábola, donde se habla de 10 vírgenes, 10 mujeres que están esperando al novio venir, pero eso tiene un significado más que nunca hoy para nosotros. Y entonces yo quiero leer lo que dice Mateo 25 del versículo 1 en adelante, dice así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y el verso 2 dice así, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y el verso 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y entonces a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, ahí en el verso 9, para que no nos falte a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y el verso 12 dice: pero entonces él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando yo leo, queridos hermanos, esta parábola allí, en el libro de Mateo, capítulo 25, y comienzo a leer lo que está en esa narración de ese evento, entonces comienzan a haber algunas preguntas en mi mente. En primer lugar, ¿qué representan esas vírgenes? ¿Quiénes son esas vírgenes? ¿Qué representa un aceite del cual se habla? ¿Qué representa una lámpara del cual se habla? ¿Para qué tiempo está hablando también ese momento? Y ahora noten que cuando nosotros terminamos de leer la parábola allí en el versículo número 12, en el versículo 13, el versículo 12, cuando se habla sobre ellas, termina de una manera crítica cuando Jesús, o cuando el novio dice y da las palabras y dice: de cierto os digo que no os conozco. Desconoce a un grupo de 5 de esas 10. Y después el versículo 13 nos da una clave y entonces dice: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta? Yo recuerdo cuando yo era un muchacho en mi país, yo crecí con un mensaje, y todos los que hemos crecido en la iglesia hemos crecido con un mensaje de advertencia que Jesús viene, y predicamos ese mensaje: Jesús viene. Mi abuela, quien fue una de las que me trajo a la iglesia, ella creía que Jesús venía y era una predicadora incansable, que Jesús venía. Ella nunca aprendió a leer, sin embargo, ella sabía de memoria 20 lecciones de la fe de Jesús, y yo era su testificador, y ella era la instructora bíblica y daba un estudio bíblico completo, y ella predicaba: Jesús viene, prepárate, prepárate. Ella fue al descanso. Jesús no ha llegado todavía. El apóstol Pablo creía que Jesús venía en su tiempo. Los pioneros creían que Jesús venía en su tiempo, y nosotros seguimos predicando que Jesús viene. Mi hermano, el problema no es cuándo Jesús viene, y no debemos de centrar nuestra mente en cuándo Jesús viene. Realmente el propósito de la parábola, más allá de poner una fecha, porque como pueblo no estamos llamados a poner fecha, aunque algunos se atreven a poner fecha aún en nuestro tiempo, no hay que poner fechas. Pero ahora, cuando se trata de la parábola de las 10 vírgenes, más que una fecha, está hablando acerca de una preparación. Y esas 10 vírgenes que ahora nosotros hemos leído en Mateo 25 representan a 2 clases de personas. Escucha bien lo que voy a decir. Representan a 2 clases de personas que profesamos, voy a decirlo así porque me incluyo, que estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. En otras palabras, estas 10 vírgenes representan a una iglesia previa a la segunda venida de Cristo, y se les llama así precisamente por esa fe que profesan.
son parte, las 10 son parte de una iglesia verdadera, son parte de la descendencia de la mujer que está vestida de sol en Apocalipsis también. Estas 10 vírgenes son, representan también y son parte de aquella contra cual el dragón tendría que luchar una guerra, aquella que guarda los mandamientos de Dios, aquella que tiene el testimonio de Jesucristo, que tiene la fe de Jesús. Es una, representan un grupo de personas que tienen también sus lámparas en sus manos, tienen la Biblia, creemos en la Biblia, creemos en el mismo compendio de creencias y doctrinas. Representa también a un pueblo que va a la iglesia los sábados, representa a un pueblo aún que predica, y ese aceite representa también la unción del Espíritu Santo que cada uno de nosotros debe de tener cada día. Me gusta mucho lo que dice Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6, cuando dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, yo tengo un cuadro comparativo acá que ustedes cuando leen conmigo pudiéramos deducir fácilmente. Por ejemplo, noten, 10 vírgenes, 5 vírgenes se le llama vírgenes sensatas, a otras vírgenes se le llama vírgenes insensatas. Ahora, de las vírgenes sensatas, ¿cuántas esperaban el cortejo de bodas? 5. De las vírgenes insensatas, ¿cuántas esperaban el cortejo de bodas también? 5. De las vírgenes sensatas, ¿cuántas tenían lámparas? 5 vírgenes tenían lámparas. Y de las vírgenes insensatas, ¿cuántas vírgenes tenían lámparas? 5 también. De las vírgenes sensatas, ¿cuántas tomaron aceite en la lámpara? 5. Y de las insensatas, ¿cuántas tenían aceite también en su lámpara? 5. De las 5 vírgenes sensatas, ¿cuántas sufren una demora? 5. Y de las vírgenes insensatas, ¿cuántas sufren una demora también? 5 también. Ahora, de las vírgenes sensatas, ¿cuántas se duermen? 5. Y de las insensatas, ¿cuántas se duermen? 5. Y de las sensatas, ¿cuántas vírgenes escuchan que el esposo viene? 5 también. Y de las insensatas, ¿cuántas escuchan que el esposo viene? 5 también. Ahora, de las vírgenes sensatas, ¿cuántas vírgenes se levantan para recibirlo? 5. Y de las insensatas también 5. ¿Dónde está el problema? El problema está en que de las 5 vírgenes sensatas, 5 tenían aceite de repuesto, pero de las vírgenes insensatas, a 5 les faltó ese aceite de repuesto. Y de las 5 vírgenes sensatas, ¿cuántas entran a las bodas? 5. Pero de esas otras 5 vírgenes, solamente se dijo: no os conozco. ¿Notas tú dónde está la diferencia? La diferencia, querido hermano, no está en lo que creemos. La diferencia no está ni siquiera en la programación que tenemos en nuestras iglesias. La diferencia no está en que si venimos el sábado no a la iglesia, porque todos vamos a la iglesia. La diferencia está en una preparación que va más allá de lo nominal, una preparación que va más allá de lo que se puede ver. La diferencia es aquello que hace que tú y yo nos encontremos sólidos en la roca que es Cristo Jesús. La clase representada en estas vírgenes insensatas, como se les llama, quiero decirte que no es un grupo de cristianos hipócritas. Ellos también respetan la verdad, la defienden, son atraídos, predican. También están allí en la iglesia, se mantienen. Pero solamente hay un problema, que no han permitido que Cristo Jesús nos ayude a dejar la vieja vida para que nuestra vida sea quebrantada. Nos hemos conformado tal vez con poco. Tengo aquí algunas citas que quisiera leer, compartir con ustedes. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 337, hablando la hermana Huay con relación a el capítulo 25 de Mateo, dice así: en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo.
Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir con Él. Y ahora dice acá también otra cita que tengo y quiero compartir, hablando acerca del último tiempo que estamos viviendo. Dice en el libro Evento de los Últimos Días, la página 36, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos. La página 47 y 48 de Palabras de Vida del Gran Maestro dice así: todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaron fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. También dice el deseo de toda la gente, la página 587. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Y la educación, la página 257, la última cita dice así: nos permite que, por la cooperación con Él, acabemos con esta escena de miseria. Y entonces, después de todo lo que hemos dicho, solamente surge una pregunta. Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe de responderse en su interior. Si todos somos parte de ese grupo de 10 vírgenes, ¿en cuál grupo nosotros nos encontramos? Eso no depende de cuánto tiempo yo tenga de ser pastor, ni de cuánto tiempo yo tenga de estar en la iglesia, o si nací dentro de ella o no. Eso no depende de qué cargo tengo yo en la iglesia. Eso no depende de cuántas generaciones en mi familia han pertenecido antes que yo a esta iglesia. El saber en qué grupo estoy solamente depende de el tipo de relación que yo estoy teniendo con Dios. Y aparentemente entre nosotros, hermanos, no hay una diferencia. Hasta ahora no existe una diferencia. Es difícil saber quién es el trigo, quién es la cizaña. El pastor Bullón, cuando habla sobre el trigo y la cizaña, dice que una de las características de la cizaña es que cree que es trigo. La pregunta es, ¿qué nosotros creemos de nosotros mismos? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Si hay un tiempo, querido hermano, en el cual nosotros debemos de estar más cerca de Dios, es ahora. Y que no te preocupe el cuándo vendrá Cristo. Yo creo que Él viene pronto. Todo nos indica que Él viene pronto. Pero voy a suponer que Jesús no viene en mi tiempo, posiblemente venga en el tiempo de mis hijos, o venga en mi tiempo, venga en el tiempo de mis hijos, o venga en el tiempo de mis nietos. Él no se rige por mi tiempo es mi tiempo, pero el tiempo de Dios es diferente. Yo anhelo que Él venga en mi tiempo y predico todos los días como que si Él ha de venir hoy, y que la gente se prepare como que si Él ha de venir hoy, porque Él viene, su venida es inminente, no hay retroceso, Él vendrá.
Pero si yo muriera hoy, esa sería la venida de Cristo, porque el próximo paso sería abrir mis ojos cuando suene la trompeta. Entonces mi preocupación no debe ser cuando Él viene. Nuestra preocupación debe ser que nuestra vida sea una vida completamente de entrega a Dios hoy. Y alguien dijo en cierto momento, haz planes para tu vida y para tus hijos, como que si tú has de vivir en esta tierra por la eternidad, como que si no fueras a morir. Pero vive como que si fuera hoy el último día de tu existencia en este lugar. Eso es lo que hace la diferencia. El versículo 12 no debe ser un versículo para nosotros, queridos hermanos. El no os conozco no debe ser algo ni para ti ni para mí. Para nosotros debe ser, venid benditos de mi Padre, heredad lo que ha sido preparado para vosotros. Hermano, Jesús viene pronto. Y yo estaré orando y cada día oro también para que nuestros corazones sean preparados. El aceite que se presenta allí no representa más que al Espíritu Santo. Y la única manera que el Espíritu Santo llene nuestra vida y nosotros seamos bautizados con el Espíritu Santo no es algo que se logra solamente a través de un bautismo. Ese es el inicio. El bautismo del Espíritu Santo debe ser una experiencia todos los días. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía y Él hará relámpagos en los cielos. Él dará lluvia abundante en este tiempo seco. Dios quiere bendecir a su iglesia. Y cuando Dios bendiga a su iglesia, entonces habrá gran mensaje para dar. Pero mientras nos encontremos ahí pasivos, como que si nada ocurre a nuestro alrededor, ¿quién podrá ir a esas personas que hoy más que nunca necesitan saber que Jesús viene pronto? Preparemos nuestra vida, que Dios toque nuestro corazón y que el Espíritu Santo tome nuestra vida también y que nuestra vida sea un testimonio que Jesús viene. Y si algunas personas solamente van a leer la Biblia que hay en tu corazón y en mi corazón, que sea suficiente para saber que hay un Dios que les ama y que también para ellos hay oportunidad. Que Dios te bendiga esta tarde. Wow, wow. Lindo mensaje, pastor. Muchas gracias por ese mensaje animadora, inspiradora, muy relevante al tiempo que estamos viviendo y muy distinto a lo que se escucha en los noticieros. Así que es muy apropiado poder escuchar este mensaje positivo de las Sagradas Escrituras. Queremos dedicar unos minutos ahora para preguntas y mientras los hermanos estén ahí buscando sus preguntas, yo quiero comenzar, pastor, hablando de el tema que acabas de presentar, de la importancia de nuestro caminar con Dios y de estar lleno del aceite. ¿Cuáles tips nos pudieras compartir que nos quizás pudiera ayudar en ser consistente en nuestra comunión con Dios, en nuestro caminar diario, quizás culto familiar, quizás vida devocional? ¿Cuáles tips nos pudiera dar de una manera práctica que podamos quizás considerar que será de apoyo y de ayuda en nuestra comunión con Dios? Viene a mi mente, pastor, a cuando nosotros decimos y leemos en la Biblia, caminó Enoc con Dios. Caminar. Caminar, ¿qué implica ese caminar? Eso es como cuando tú tienes un niño pequeño y camina contigo, no puede ir solo. Tú lo tomas de la mano, es ir juntos en todo momento. Hermanos, a veces nosotros creemos, y pudiera decirlo así, creemos que el culto familiar es suficiente. Es más, lamentablemente, a veces ni culto familiar, sino que nos conformamos con lo que se presenta en la iglesia el sábado. Y yo siempre he dicho que el sábado no debe ser para recibir, el sábado debe ser para dar. Cuando tú y yo vamos el sábado a la iglesia, tú estás recibiendo comida masticada. Nadie quiere comer comida masticada. Tú necesitas masticar tu propia comida.
Cuando tú haces el culto familiar, eso no debe de sustituir tú como sacerdote del hogar, o usted, hermana, también como jefa y sacerdote del hogar también. Ustedes deben de tener un momento de comunión con Dios a solas. Cuando yo decía que hoy más que nunca es un momento para estar cerca de Dios y acercarnos a Dios, yo me refiero a ese momento íntimo cuando nosotros podemos estar a solas con Dios. Podemos hablar con Él, puedes decirle tus problemas, puedes decirle cómo te sientes, puedes decirle tus debilidades y habla también de tus fortalezas, cómo tú te sientes. Habla de tu infelicidad y de tu felicidad. Tratar a Dios como un amigo, el caminar con Él. Si nosotros lográramos tener esto en nuestro caminar diario y hacemos que este sea nuestro primer trabajo, que sea un estilo de vida nuestro, caminar con Dios, nuestra vida sería diferente. La situación que vivimos como iglesia sería diferente. Y hoy con mayor urgencia, pastor, lo necesitamos. Ese momento de estrecha comunión con Dios, de estrecha relación. Y es el momento oportuno para acercarnos a Él. Nada sustituye tu relación personal con Dios. Aunque tú ores con tu familia, tú necesitas un momento a solas con Dios cada día. Y ojalá que no sea por la noche, ojalá que sea lo primero que tú hagas. Y antes de bajar a tu pueblo que tienes en casa, vete a solas con Dios y Él te dará mucho más para decir y mucho más para vivir. Wow, amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a todos a tener ese encuentro con Dios cada día en nuestros hogares. No sé si hay una pregunta que alguien desea dirigirse al pastor Sánchez. Este es el momento. No tiene que ser una pregunta necesariamente conectada con su tema. Puede ser una pregunta sobre lo que sea, sobre el ministerio, sobre el evangelismo, sobre doctrina o cualquier curiosidad que deseas. El pastor Sánchez lo sabe de todo. Oh, quisiera. Lo Así que yo que no nos... sepa, simplemente digo, Pastor Rosario, te toca. Bueno, vamos a estar tirando el balón así, porque yo Ok. tampoco. No sé si hay otra pregunta que quisieran hacerse al pastor en este momento. Bueno, si no van, yo voy a seguir, yo voy a arrancar. Rosa, bueno, yo veo que Rosa se está acercando al teléfono, así que le voy a dar tiempo a Rosa. ¿Qué, qué necesitas? Tiene un eco, hermana Rosa. ¿Ya? Ahora sí. Ok. ¿Qué, por ejemplo, qué necesitaríamos la comunidad hispana en esta área de Panama City para nosotros lograr una iglesia propia? Ok. Ah, yo creo que es posible, hermana. Ya en algún momento hemos hablado con Pastor Rosario. Creo que el Pastor Rosario tiene un liderazgo fenomenal. Me gustaría, si pudiera acercarme allí, yo necesito ir a Panama City y entonces junto al Pastor Jay Rosario pudiéramos ver algunas estrategias que pudiéramos hacer para que el Ministerio Hispano pueda apoyar al grupo hispano que también está allí en la iglesia y juntos poder llevar un proyecto. Ya en un principio, ya con Pastor Jay Rosario hemos empezado a hablar, pero necesitamos sentarnos y creo que sería de mucha bendición. Sí es posible, creo. Gracias. Porque si lo necesitamos, no podemos crecer también porque no tenemos un lugar para nosotros como comunidad hispana y tenemos que atravesar por una serie de permisos. Así es que sería importante si nosotros lográramos tener un poquito de más libertad para tomar decisiones como grupo hispano. Seguro, yo puedo después de hoy ponerme en contacto con Pastor Jay Rosario y veríamos algunas estrategias para poder ayudar también al grupo hispano, ¿está bien? Con mucho Gracias. gusto. Sí. Gracias. Gracias, hermana Rosa, por esa pregunta. Hermana Rosa, siempre pensando en el evangelismo,
Es por eso que la apreciamos tanto. Y incluso de parte de esa pregunta, ahora que hace esa pregunta, Rosa, quisiera hacerle la pregunta al pastor. Estamos viviendo obviamente momentos raros, momentos muy diferentes, donde quizás lo que hemos aprendido sobre el evangelismo, como que tenemos que reaprenderlo por el tema de la pandemia. La pregunta, pastor, es ¿cómo es que podemos apoyar a la iglesia? ¿Cómo es que podemos evangelizar en medio de una pandemia? Sabemos que hay personas que tienen un temor de asistir a un servicio. Sabemos que hay personas que no tienen esa confianza de ir incluso a un hogar para compartir. Incluso por eso tenemos esta plataforma virtual. ¿Cuáles son algunas cosas que quizás has visto aquí en nuestro territorio o unos tips que nos pudiera compartir a nosotros de cómo poder evangelizar a la comunidad hispana, cómo apoyar a la iglesia, estando en una situación donde quizás no tenemos servicios típicos y hay este temor de acercarse físicamente a la gente? Si hay una realidad, pastor y hermanos, es que todo esto que estamos viviendo nos agarró sin saber qué hacer. Y desde que esto inició hasta hoy, hemos tratado de salir adelante sin saber si lo que estábamos haciendo era bien o no, pero entonces hemos tenido que venir aprendiendo en el camino. Una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho en el ministerio hispano, en las iglesias, y que aunque las iglesias han estado cerradas, ya la mayoría está abierta hoy día, pero aunque las iglesias han estado cerradas por buen tiempo, el trabajo de los grupos pequeños ha sido puntual. ¿Por qué razón? Porque aún los grupos pequeños no se reunían físicamente, sino que era más fácil reunir a la gente a través del teléfono o a través de una aplicación aún. Y entonces el trabajo misionero se ha venido haciendo a través de el orar yo por 5 y por esos 5, trabajar por esos 5, invitar a esos 5 para que escuchen un tema, mandar mensajes. La gente no está aceptando en sus casas estudios bíblicos. Nadie puede entrar a una casa hoy día. Es inseguro. Y entonces el canal único que hemos tenido es el mismo que ustedes están utilizando acá, como el Zoom o el WhatsApp o el mismo Facebook. Pero entonces es un trabajo personal. ¿Personal con quién? Cada uno trabaja por su amigo, cada uno trabaja por su hermano, cada uno trabaja por su familiar. Porque no tenemos acceso a ir a buscar a otros, pero si trabajamos por los más cercanos, entonces es allí donde Dios nos va a abrir puertas. Nunca pienses que tú vas a abrir puertas, la puerta la va a abrir Dios. El trabajo tuyo solamente es presentar un mensaje, ni siquiera es tu trabajo convencer, el único que convence es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros comenzamos a orar y comenzamos a hacer un trabajo así personal, entonces habrán frutos. Y sí hay frutos. Solo en el mes de julio, para darles un dato, acabamos de terminar una campaña que se llama Conectados con la Unión. La Unión del Sur llevó ese proyecto. Posiblemente ustedes miraron algún video una semana del 1 al 8 de agosto. Y nuestra conferencia en esa campaña, Ministerio Hispano, en esa campaña que tuvimos, que fue a través de Facebook, que fue a través de YouTube, en nuestra conferencia se bautizaron 54 personas en esa semana. Amén. O sea, ¿de dónde salen? Del mismo trabajo que los grupos pequeños vienen haciendo de una manera personalizada. Entonces, ¿cuál sería un tip importante acá? Trabaja con los que tienes a la par. Trabaja con tus amigos, trabaja con los que tienes en el trabajo, allí, que tú puedes mandarles que te conocen. Ora por ellos. Hoy más que nunca la gente está esperando que se ore por ellos. La gente se siente insegura. Y nosotros debemos de tener la seguridad en Dios y darle a esa gente seguridad también. Porque somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, hoy más que nunca. Wow, gracias, pastor. O sea que posiblemente tenemos ventajas ahora en una pandemia para evangelizar. Yo creo que sí, pastor.
que quizás no tuvimos antes, porque la gente, como tú mencionaste, está un poco más Receptiva. receptible y sensible a las cosas espirituales, reconocen que quizás las cosas a que han invertido su esperanza, el dinero, la cuenta bancaria, el trabajo, en un cerrar y abrir de los ojos, inmediatamente eso se va, desaparece. Es Así así. que es muy importante tener eso en mente y utilizar las redes y utilizar la WhatsApp para poder comunicarnos con nuestra familia y nuestros amigos que conocemos. No sé si hay otra pregunta. Tenemos quizás un tiempo por uno más. No sé si Esto es Agustito, ¿tienes una pregunta? una pregunta por curiosidad. Eh, ¿Cuántos miembros hispanos tenemos en la conferencia? Eh, Estamos llegando a 4.300 miembros hispanos. Bastante. Sí. Muy bien. ¿Y cuántas Le iglesias, pregunto, pastor? ¿Cuántas iglesias Son del ah, territorio nuestro, hispano? 37 iglesias hispanas. 8 ¿cuántas? pastores, sí. 37. 37. Sí, le pregunto porque he visto en la Florida Conference que hicieron ahora durante el tiempo de la pandemia, hicieron un programa que se llama Iglesia Abierta. No sé si Ya, lo han visto. sí, Y entonces tienen todas las noches, está enfocado en el ministerio, o sea, en el mercado, por decirlo así, en la congregación hispana, en el segmento hispano de la iglesia. Y sí. todas las noches tienen diferentes programas donde los pastores pues comparten y son bien variados y sumamente interesantes, muy lindos, de todo tipo, bien planificados. Y me parece que, o sea, yo pensaba que teníamos menos membresía hispana en nuestra conferencia. Me parece que es suficiente como para hacer algo, digamos, online, así virtual, aunque no sea todos los días, pero una vez por semana, donde participan diferentes pastores y se haga como una versión parecida, pero aunque sea un día y eventualmente, si es necesario o si lo ven como en su visión, entienden que pues todavía estamos en el periodo de pandemia, que puede ser que sea largo, no sabemos, lo Sí, pueden expandir a dos días, etcétera, porque eso da un sentido de pertenencia claro. y por ejemplo, yo mismo, casi todos los días veo los programas que ellos tienen y me hace sentir como que estuviera en la iglesia todos los Claro. días. Sí, sí. Y eso crea cohesión, un sentido de cohesión y de pertenencia en los hermanos de la iglesia. Que sería bien bonito si pudieran ir planificando algo así, empezando con un día y Sí, compartir, lo que utilizar a nosotros, los pastores. sí, tuvimos un programa que lo tuvimos por varios sábados, tal vez como por 2 meses, ah, pero una vez las iglesias pidieron que iban a abrir, entonces lo único que nosotros quedamos fue los días sábados. A propósito, este viernes, mañana y este sábado va a ser el último programa que se llama Antivirus Juvenil, que lo tiene nuestra conferencia a través de los hispanos. Va a estar con nosotros el rector de la Universidad de Montemorelos. Va a estar también con nosotros el pastor ah, eh, de jóvenes de acá en Florida, Gaitán, Pablo Gaitán. Y va a estar también con nosotros el pastor Benjamín Carballo y cantantes. Va a ser mañana, noche, el sábado y terminar el sábado. Ya va a ser el último programa porque algunas iglesias nuestras quieren abrir la sociedad de jóvenes. Están planificando, entonces nos pidieron que cerráramos ya el programa online porque ellos quieren ya reaperturar iglesias, entonces reaperturar sociedades jóvenes. Pero sí, yo creo que vamos a tener alguna serie de programas porque aún así hay gente que no va a la iglesia, que queda en casa y ese segmento no lo podemos descuidar. Quería decir algo, pastor, y es que yo recibí un dato de la División Norteamericana
que dice que cuando todo esto termine, como iglesia vamos a perder entre un 30 y un 35% de nuestra membresía. Wow. Y esto no porque se murieron, sino porque hay gente que se acostumbró a quedarse en casa que no van a regresar más. Ujú. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. Después de esto nos va a quedar un trabajo para hacer, tanto por los de afuera como por los de adentro. Y hay mucho trabajo para hacer, por eso tenemos que prepararnos cada día. Wow. Es un desafío en este periodo de pandemia que está todavía tan peligroso. Sí. Abrir las iglesias y poder implementar un protocolo de seguridad y de salubridad que sea efectivo y que todo el mundo lo siga, ¿verdad? Porque, bueno, todavía esto no se ha acabado. Es así. Sí, eso quería agregar algo, que nosotros hemos sido como incrédulos a lo de la pandemia hasta que, pues, desafortunadamente uno lo prueba por uno mismo, porque está el dilema de que se abra la iglesia o no se abra la iglesia, las escuelas se abran o no se abran, Sí. pero nosotros como familia, por ejemplo, tuvimos el coronavirus. Todo el mes de julio estuvimos enfermos. Wow. Entonces, estuvo mi esposo muy grave en el hospital. No lo contamos a nadie porque, pues, desafortunadamente en este tiempo tener coronavirus es como tener lepra. En Wow. estos momentos toda la familia estuvimos enfermos, mi esposo estuvo en el hospital y a la iglesia no le hemos contado nada, Wow. ni al pastor, ni nada, pero se lo cuento ahora para que ustedes como pastores pues crean que es verdad, porque nadie cuenta y se calla, pero es necesario contar de que sí existe la pandemia, Desde que luego. nosotros nos volvemos a veces incrédulos, pero al estar en contacto en la iglesia muy cerca, nos podemos contagiar a otras personas. So, ustedes como pastores tengan cuidado, por favor, al abrir la iglesia y de pronto ya uno dice, a mí no me ha dado, y pues ya no toma esas normas de seguridad. Pero la pandemia, por ejemplo, aquí en Florida, ha crecido muchísimo. En referente en lo que de pronto si la espiritualidad ha decaído, yo creo que no. Lo que ustedes, pastores, han hecho es tratar de, no sé, esto es como un zarandeo. Y yo pienso que es un zarandeo y que el que va a estar, pero nosotros, por ejemplo, personalmente, yo texteo con amigos, me han mandado mensajes, a veces ellos me animan, hablamos con personas de cosas que nunca habíamos hablado espiritualmente, o personas que no habíamos tenido contactos en años. Por ejemplo, la esposa de un doctor que hace tiempo fue bautizada, ella ha estado mandándome mensajes y antes como que estaba reanuente de investigar de Dios, ahora como que se ha acercado más a Dios. Entonces, yo creo que la espiritualidad y eso ya es muy personal. Claro. Pero ustedes como pastores, pues a mí me parece que han hecho lo mejor que pueden y no se desanimen, sigan adelante. Así parezca que no crece, pero la iglesia sí ha crecido, cada uno está tratando de luchar. Lo que pasa es que esto ha sido duro para cada familia porque han perdido empleos, no hay comida a veces en la casa, la enfermedad, hay muchas cosas que cada familia solo sabe, solo cada familia y Dios. Es así. Gracias, hermana, y gloria a Dios por ustedes. Sí, Puedo él agradecer a estuvo Dios. muy enfermo, estuvo 15 días, 12 días en el hospital con neumonía. 5 días en cama aquí en casa y ya como me puse más grave, entonces a emergencias al hospital. 11 días en el hospital.
Y ya gracias a Dios, una semana larga que estoy en casa, ya me siento mucho mejor, pero Amén. todavía por momentos me siento un poco débil y me trata de dar tos cuando hablo. Sí, porque dura muchísimo esto. Así que, bueno, gracias a Dios, ahora somos una familia negativa. Todos tenemos el test negativo, pero Amén. más nos cuidamos ahora porque se puede volver a tener. Así que no es enemistad, sino que no los visitamos porque no queremos contagiarles. No, a nadie, a nadie. Sí, qué bien. Bendito Dios. Amén. Wow. Pues lo bonito de todo, con los desafíos, con la pandemia, con las incertidumbres, es que el Señor sigue al timón de la iglesia. Amén. Amén. Sabemos Amén. que al final, como dice la sierva del Señor, aunque aparentemente parece que la iglesia va a fracasar, manténganse en el barco, así mismo que le dice, porque al final va a tener triunfo. Así que el Señor nos ayude a mantenernos con esperanza, con fe y siempre dependiendo en Él. Pastor Sánchez, estamos muy agradecidos por su tiempo. Vamos a, ya cuando la pandemia ya se desaparezca, ojalá que pronto, le vamos a invitar para que esté con nosotros en persona, cuando esté seguro, y luego entonces para desarrollar diferentes proyectos aquí en nuestro lugar local. Seguro que sí. No sé si hay un voluntario que quisiera concluir con una oración para cerrar nuestro programa de esta noche. Yo puedo hacerlo. Gracias, Por pastor. favor, oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, agradecemos tu bondad, agradecemos tu cuidado continuo y agradecemos que los líderes de la iglesia están siempre al frente haciendo su mejor trabajo. Bendice por favor a nuestra conferencia, pero bendice a la iglesia a nivel mundial. Amén. Amén. Mientras el enemigo de las almas dice, hice cerrar las iglesias, tu Señor dice, pero yo las abrí en las casas. Así que agradecemos, Señor, tu bondad, tu amor y tu previsión para todo lo que ocurre, pues tú sabes finalmente qué es lo que va a pasar. Agradecemos que nos des más fe, más salud y sobre todo más constancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.